Habacuc capítulo 3. Uno. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aquí empieza la oración. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre, ayúdanos. Danos tu bendición por medio de tu palabra. Aviva tu obra, oh Dios, en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Que tu palabra sea de ayuda para todos. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Saben por qué oró de esta manera el profeta Habacuc? Porque se avecinaba la destrucción de Jerusalén. Iban a llegar los caldeos, iban a hacer un matazón ahí, una matazón. Muchos iban a ser llevados prisioneros. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían apartado de Dios. El pecado siempre trae consecuencias. Parecía como que el enemigo tuviera el control. La situación estaba tan complicada que parecía como si Dios no existiera. La obra de Dios estaba por los suelos. Y por eso dice el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, en medio de estos tiempos tan difíciles, aviva tu obra, que no se apague. Habacuc está orando conforme a las promesas de Dios. El enemigo puede mucho, pero es posible que el enemigo pueda destruir la obra de Dios. Nosotros oramos a veces por un avivamiento. Hemos oído acerca de los avivamientos, pero no hemos visto ninguno. ¿Qué cosa es un avivamiento? Charles Finney se hizo famoso en Estados Unidos, a pesar de que él no predicaba el Evangelio. Bueno, él creía que lo predicaba. ¿Saben qué pasaba con Finney? Que él confundía el activismo con el avivamiento. Él creía que si nosotros cumplimos con ciertas cosas, con ciertos requisitos, Dios va a enviar el avivamiento. Él decía que los métodos correctos harán que venga el avivamiento. En tiempos de Finney hubo lo que la gente decía que era un avivamiento, pero no era un avivamiento realmente. Muchos se bautizaban en aquel tiempo, pero él no predicaba la verdad. Entonces parecía que era un avivamiento, pero no lo era. La Biblia dice que debemos esforzarnos, debemos servir a Dios, pero los resultados no están en nuestras manos, los resultados están en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo podemos controlar, no lo podemos manipular. No podemos obligar a que el Espíritu Santo haga lo que Él no quiere hacer. El Espíritu Santo sopla de donde quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. En un avivamiento llegan a haber, a través de una predicación, 200 convertidos, 300.
El día de Pentecostés, 3,000 personas fueron salvas. Más adelantito, después del día de Pentecostés, hubo 5,000. Había un avivamiento. Pero ¿se acuerdan ustedes que Pablo fue a Éfeso y predicó a Filipos? Y nada más se convirtió en una mujer que se llamaba Lidia. Era un mal predicador el apóstol Pablo, porque si había muchas personas ahí, ¿por qué nada más una fue salva? Pedro predicó el día de Pentecostés y fueron salvos 3,000. ¿Pedro era mejor predicador que Pablo? En un año, Spurgeon llegó a ver en Londres 1,000 convertidos. Imagínense, 1,000 convertidos en un año. Pero eso nomás ocurrió una vez. O sea, normalmente en un año había 100, 200, 300. Pero en una ocasión hubo 1,000. Pero eso no se volvió a repetir. Todo depende del propósito de Dios, de los planes de Dios, ¿no? El poder del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo obra de manera normal, digamos, y también de manera extraordinaria. En la Biblia podemos ver ciclos de avivamiento y de apostasía. Acuérdense ustedes de tiempos de Josué. Cuando Josué estaba al frente, ocurrieron grandes cosas. Israel era vencedor, conoció el éxito. Pero ¿qué pasó cuando murió Josué? ¿Se acuerdan? Vino el desastre. La obra de Dios se fue para abajo. Y después de Josué viene el libro de los jueces, y ahí pueden ustedes ver cómo el pueblo de Israel se metió en muchos altibajos. Pero ya después del libro de los jueces aparece Samuel, y bajo Samuel vino un avivamiento. Y después vino Saúl, y vino una apostasía. Después vino David, y vino otro avivamiento. Muchos buscaban a Dios en aquel tiempo. Y después de David vino Salomón. Y después de Salomón vino otra apostasía. Después de Salomón vinieron 19 reyes. La mayoría de ellos malos. Alguno que otro andaba así. En tiempos de Elías, Israel andaba por los suelos. ¿Se acuerdan que él decía, Señor, quítame la vida? Dice, ya no más quedo yo, dice, y me buscan para quitarme la vida. Y le dice Dios, no, nada de que quedas nada más tú. Dice, yo me he guardado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Pero ¿por qué dijo Elías, solamente quedo yo? ¿Que no veía a los otros 7,000? Si no veía a los 7,000, quiere decir que hay cristianos que a veces actuamos como si no lo pareciéramos, como si fuéramos invisibles. Hay cristianos que no hacen ruido, que parece como si no lo fueran, como si no fueran cristianos. En Inglaterra hubo diferentes avivamientos. En Estados Unidos hubo 2. Pero en el día de hoy, hace ya unos 100 años que no ha habido ningún avivamiento. En México nunca ha habido uno. Avivamiento y apostasía son ciclos que se repiten. Pero saben una cosa, si Dios no interviniera en medio de una apostasía, ¿qué pasaría con su obra? Pues dejaría de existir. Dios no puede permitir eso. Los planes de Dios se tienen que llevar a cabo. ¿Se acuerdan ustedes cuántos estaban reunidos en el aposento alto cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos? Estaban 120. Pero ¿por qué si tanto que predicó Cristo, tantos milagros que hizo, tantas maravillas que se vieron, por qué nada más había 120? 120 eran muy pocos. Todos los que sanó, ¿dónde estaban? Cuando Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, parecería como que todo el esfuerzo que hizo Juan el Bautista y el que hizo Cristo de nada hubieran servido. Pero vean, llegó el día de Pentecostés y Dios salvó 3,000.
Entonces ahí empezó el avivamiento. Y después, un poco tiempo después, vino la persecución y los cristianos fueron dispersados por todo el imperio romano. Vean ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Vean, era un avivamiento. No hacía muchos, habían salvado 3,000, y vean ahora 5,000. Y vean en el capítulo 6 de aquí mismo de Hechos, vean el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vean, muchos de los sacerdotes. Era un avivamiento. En un avivamiento, Cristo es levantado en alto. Cristo es predicado con poder. El Evangelio es predicado con poder y la gente obedece. Cuando la gente empieza a dejar el pecado, empiezan a suceder cosas grandes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen las doctrinas puras del Evangelio? Que produce pureza en las personas. O sea, sana doctrina, sana conducta. La doctrina impacta la conducta de las personas. La gente deja el pecado. Y los creyentes que estaban estancados, que descuidaban la oración, descuidaban la lectura, que andaban fríos, tibios, etc., de repente ven resurgir el primer amor en sus vidas, en sus corazones. El avivamiento hace eso. El avivamiento viene en respuesta a la obediencia de su pueblo, del pueblo de Dios. Dios quiere que nos apartemos de todo pecado, de toda vanidad. Si Cristo no es exaltado, si no se predica la verdad, no es avivamiento. Puede haber excitación tal vez, puede haber emoción, entusiasmo tal vez, pero eso no es un avivamiento. En un avivamiento hay verdadera convicción de pecado. Los hombres se convencen de que son pecadores y dejan su pecado. Y eso se demuestra por su obediencia en términos generales. Si no hay obediencia, si no hay santificación, entonces no hay avivamiento. Dios no puede bendecir el error, la mentira, la hipocresía, la desobediencia. Los falsos maestros tal vez llenen sus iglesias de gente, sus templos, pero Dios no está con ellos. Hay iglesias que están llenas de gente hipócrita, gente autoengañada. ¿Saben ustedes que una sola doctrina, la doctrina de la justificación por la fe, trajo un avivamiento bajo Lutero? Una controversia, la de la regeneración bautismal, inició otro avivamiento bajo George Whitefield en Inglaterra. Una sola doctrina, una sola controversia. Dicen algunos que la palabra de Dios no es para debatir. ¿Quién dice que no? ¿De qué vamos a debatir? ¿Qué equipo es mejor, si las Chivas o el América? Eso no es para debatir. Por lo que debemos debatir es por esto, por la verdad. Debemos combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Jonathan Edwards en Estados Unidos predicó las grandes doctrinas evangélicas y vino un avivamiento. Spurgeon levantó la voz en Inglaterra y vino un avivamiento.
Díganme ustedes que han sido salvos. Si ustedes llegaron a ser salvos, ¿qué fue lo que hizo que lo fueran? Si ustedes fueron salvos, ¿ustedes tomaron la decisión? Una persona que llega a ser salva, no llega a ser salva porque ella quiso. Vean ustedes en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue salvo porque él tomó la decisión, hizo uso de su libre albedrío. No todas las conversiones son iguales, pero en todas las conversiones Dios toma la iniciativa. Dios nos convence de pecado, Dios nos humilla y Dios nos hace caer a las plantas de Cristo. Hay personas que creen que son salvos porque sintieron bonito cuando escucharon una predicación, sintieron bonito cuando estaban leyendo la Biblia, se pusieron a llorar cuando estaban leyendo la Biblia. Pero la persona es salva no porque sienta bonito, ni porque llore tampoco. La persona es salva cuando obedece a Cristo. Si no obedeces a Cristo, te estás engañando. Hay unos que creen que la música convierte a la gente. Organizan conciertos, invitan a grupos, hacen campañas de sanidad porque creen que esas cosas convierten a la gente. Pero ellos están muy equivocados. En un avivamiento se siente la presencia de Dios. En un avivamiento la gente está bien consciente de su pecado. En un avivamiento la gente se pone a llorar cuando escucha la predicación. ¿Se acuerdan de Jacob? Dice que en una ocasión vio en sueños una escalera que tocaba el cielo, la parte baja tocaba la tierra. Y cuando él despertó, ¿se acuerdan lo que dijo? Dice, cuán terrible es este lugar. Dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero, ¿por qué dijo eso Jacob? ¿Acaso no sabía él que Dios está siempre con los suyos? Siempre. Tenía que mostrarle Dios esa escalera para que llegara a esa conclusión. Esa escalera que nos conecta con el cielo y que toca la tierra es Cristo. Cristo es nuestra escalera. Pero ¿cómo eso no lo entendió antes él? ¿Cómo es que Dios tuvo que mostrárselo precisamente de esa manera? Nosotros, los que hemos creído en Cristo, sabemos que Dios está cerca. Sabemos que Dios nos escucha. Hay ocasiones que sentimos su presencia muy palpable. Hay ocasiones que parece como si lo tocáramos. En un avivamiento, eso se hace colectivo. No es nada más de unos cuantos. No. Todos sentimos la presencia de Dios. En el culto, cuando estamos orando, cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos trabajando incluso. Sentimos que Dios nos observa. Sentimos que no podemos escapar de su mirada. Hay personas que oyen la predicación y no se convierten, pero les da miedo lo que escuchan. El miedo puede ser bueno, pero en muchos casos no es suficiente. Hay personas que lloran, pero que no se convierten. Lloran, sienten su incapacidad, sienten su impotencia, nada más de pensar que a lo mejor un día van a ir al infierno, pero no dejan su pecado. Escuchan la predicación, tratan de cambiar, tratan de orar, pero no pueden. Tratan de amar a Dios, tratan de obedecer a Dios, pero no pueden. Qué terribles cadenas las del pecado. Pero los creyentes se apartan de él y se ven los frutos, se ve la humildad, se ve la mansedumbre, se ve la fe, la obediencia en general. Vean ustedes en Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Vean, aquí está la apostasía. ¿Cuánto se tardó Moisés allá arriba del monte? 40 días. En 40 días, vean, no aguantaron ni los 40 días. Ya estaban apostatando, ya se estaban apartando de Dios. ¿Y qué ocurrió como consecuencia? Vean en el capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Vean, dice: sal con el pueblo, llévatelos, dice, pero yo no voy a estar con ustedes. Vean lo que les está diciendo aquí. ¿Por qué les dijo eso Dios? Porque estaba enojado. Dios estaba enojado con ellos. Vean 33:18. Él entonces dijo: Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el seré clemente. Vean, Dios ya no iba a estar con ellos, ¿sí? Pero de todas maneras le está diciendo que iba a tener misericordia de unos cuantos. Aún así Dios les mostró su misericordia. No con todos, porque miles murieron como consecuencia de la erección del becerro de oro. Vean ustedes lo que hizo aquí en 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Antes de esto estaba en medio, estaba en el centro. Pero como resultado del enojo de Dios, le dijo a Moisés que pusiera el tabernáculo fuera del campamento. Ya Dios no iba a estar en medio de ellos. Hermanos, si Dios no está en medio de nosotros, si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve que nos reunamos? Si Dios está enojado, si Dios no nos escucha, ¿de qué sirve todo? Hermanos, Cristo ha prometido estar con nosotros. Pero si Cristo no está con nosotros, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Hay muchas iglesias, grandes, numerosas, bonitas, pero Cristo no está ahí. Entonces, ¿de qué sirve todo? Y no solamente Jehová se apartó de ellos, sino también Moisés. Moisés lo hizo. Vean en 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. O sea, hablaba con Dios fuera del campamento. Después de hablar con Dios, regresaba al campamento. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dios estaba de acuerdo con Moisés. O sea, bueno, Moisés estaba de acuerdo con Dios, Dios estaba de acuerdo con Moisés. Entonces, Moisés dice: si Jehová sale del medio del campamento, yo voy a hacer lo mismo. Si Jehová se aparta de ustedes, yo también me voy a apartar de ustedes. ¿Y qué creen que ocurrió como resultado de esto? Un avivamiento. Vean ustedes lo que dice el 7, 33:7.
Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Vean ustedes cómo resultó el hecho de que Dios y Moisés se apartaran del pueblo. O sea que todos reaccionaron bien. O sea, se sintieron mal porque Dios se alejaba de ellos. Ellos reaccionaron bien, como se debe. Hermanos, si Dios se aleja de ustedes, si no sienten su presencia, ¿cómo se sienten? ¿No les ha sucedido que han orado y sienten que Dios no los escucha? Y eso puede suceder no un día, pueden suceder 2, 3, 4. Y nos levantamos como si Dios no nos escuchara. Nos sentimos mal porque Dios no nos escucha. ¿Qué es lo que Dios pretende con eso? Dios quiere mostrarnos que todo lo que necesitamos es a Él. No necesitamos más dinero. No necesitamos la aprobación de la gente. No necesitamos un mejor trabajo. Es a Él a quien necesitamos. Pero Dios quiere que lo valoremos a Él, que lo pongamos a Él por encima de todo. Que todo gire alrededor de Él. Él quiere estar en el centro. Si no está en el centro, es porque nosotros lo hemos sacado con nuestras actitudes. Él debe estar en el centro. Ya Dios le había dicho, no voy a ir con ustedes, llévatelos tú, pero yo no voy a ir con ustedes. Pero Moisés dice, pero si él no va, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? Vean cómo dice 33:13. Ahora pues, aquí está Moisés hablándole a Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Vean, él ya lo conocía, pero quería conocerle más. Y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vean, Moisés quería estar bien seguro que Dios estaría con ellos. Yo les acabo de decir, hermanos, que de qué sirve todo lo que hacemos aquí si Dios no está con nosotros. Si Dios no está en nuestro matrimonio, si Dios no está en nuestra familia, si Dios no nos da una señal de aprobación, de que Él nos escucha, si no nos hace sentir su amor, entonces nos sentimos inquietos y preocupados. Moisés le dice, yo te ruego que me muestres tu gloria, quiero conocer más de ti, te conozco muy poco. Hermanos, a veces creemos como que conocemos mucho a Dios, pero hay veces que pensamos que casi no le conocemos nada. Dios le muestra su misericordia, le dice, yo tendré misericordia del que yo quiera. Todos merecían la muerte. Por haber levantado el becerro de oro, todos merecían la muerte. Pero dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. ¿Quién merece la misericordia? Hermanos, Dios salva al que quiere. Porque nadie merece ser salvo. Y si no salvara a los que Él quiere, pues entonces no salvaría a nadie. Los arminianos creen que los que se esfuerzan merecen la salvación. No, pues es que ese sí le echa ganas, ese sí lee mucho la Biblia, ese sí ora mucho, ese sí merece la salvación. Nadie la merece.
El hermano Francisco, que falleció, leía la Biblia 3 veces por año. Por eso estará ahora en el cielo, porque leía la Biblia 3 veces por año. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios se apartó de los apóstatas. Moisés se apartó también de ellos. Los que no se apartan del error, ni de los apóstatas, entonces son cómplices. Hay algunos que dicen que hacemos mal cuando hablamos de las iglesias falsas. Dicen que esa es falta de amor. Hay iglesias donde les dicen a todos hermanos, a todos los demás, de las demás iglesias, les dicen hermanos. Si ustedes se topan con un presbiteriano, con un pentecostés, ¿debemos decirles hermanos a esas personas? ¿Saben qué dice el Papa? Dice que los católicos, los protestantes, los budistas y los musulmanes creemos en el mismo Dios. Eso dijo. Que somos hijos del mismo Dios, dice Francisco. Todos esos que él menciona caerán en manos del anticristo. Salieron de la madre y regresarán con ella. ¿Por qué? Porque no creen en la verdad. Las iglesias falsas usan la Biblia como fuente de autoridad, pero no creen en ella ni le obedecen. ¿Cómo vamos a decirles hermanos a esas personas? Todos esos un día terminarán creyendo en la mentira. Es lo que dice 2 Tesalonicenses. Como no quisieron creer en la verdad, Dios hará que crean en la mentira. Aparecerá el anticristo y lo recibirán con los brazos abiertos. Y a eso se exponen todos los que leen la Biblia y no la obedecen. A fin de cuentas, creerán en la mentira. Gente que cree en teoría en la verdad, pero que no la obedece. Pablo habla de ellos y dice que son personas que siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gente que dice ser cristiana, pero que no lo es. Vean el Salmo 119. Vean lo que dice aquí David en el versículo 37. Salmo 119, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Esto se puede traducir como: Señor, dame ojos solamente para ti. Aparta mis ojos, que no vean yo, que no ponga yo mis ojos en las cosas vanas de este mundo. Y luego dice: avívame en tu camino. Vean, aquí habla de un avivamiento personal. Avívame en tu camino. O sea, no dejes que me apague. Si tú ves que se está enfriando mi amor por ti, no dejes que se apague. ¿Qué dijo Cristo? Dice: yo no apagaré el pábilo que humeare. Un pábilo que humea es que todavía tiene algo de fuego. Si parece que se está apagando, pero está humeando, ustedes le soplan y otra vez surge la llama. Entonces, por eso dice David: avívame en tu camino. Hermanos, así debemos orar nosotros. Pedimos un avivamiento para la iglesia y no pedimos un avivamiento para nosotros. Queremos que los demás sean avivados y nosotros estamos apagados. Hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos fríos, apáticos, apagados. A veces sentimos como si Dios no nos escuchara. A veces sentimos como si Dios estuviera enojado con nosotros. ¿Saben qué es lo que quiere Dios? Que le busquemos de todo corazón, hermanos. Dios no puede permitir que el fuego del Espíritu Santo que mora en el creyente se apague completamente. Que Dios nos avive. Que nos avive a todos nosotros, hermanos. Que aparte nuestros ojos para que no vean la vanidad y para que entendamos que Cristo es todo lo que necesitamos.
Dios le reveló a Habacuc, hermanos, que los caldeos iban a invadir Judea. Muchos morirían y muchos otros serían tomados prisioneros. Vuelvan otra vez a Habacuc. Habacuc, pero ahora vean en el capítulo 1, vean lo que le dice Dios a Habacuc en 1:6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice, yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios, es lo mismo. Ellos eran los que iban a invadir la ciudad santa. Y pasen hasta el 9. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Todo esto harían los babilonios en Tierra Santa. Y Habacuc estaba confundido. Él no entendía cómo Dios iba a usar a los paganos, a los caldeos, para castigar a su pueblo. Los israelitas andaban mal, pero los caldeos andaban peor. ¿Cómo es que Dios usa gente malvada para disciplinar a los creyentes? Dios puede bendecir a un creyente a través de gente malvada, pero Dios puede usar a gente malvada para castigar a los creyentes también. Y en medio de esta situación tan terrible que se avecinaba, es que Habacuc ora y pide que Dios avive su obra. Llegaron los caldeos, tal y como Dios había dicho. Hicieron una matanza, muchos otros fueron prisioneros. ¿Y saben qué pasó después de eso? Que los que quedaron reconocieron su pecado y hubo un avivamiento. Hermanos, no sé si ustedes sepan que en la Segunda Guerra Mundial hubo un avivamiento. Durante la guerra misma, dicen que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial las iglesias estaban llenas de gente que buscaba a Dios. Las guerras son cosas horribles. ¿Cuántas gentes fueron salvas en Estados Unidos? Incluso en Alemania, en Rusia, en Inglaterra. La gente cuyos hijos andaban en la guerra. Dios puede usar una guerra para que los suyos aparezcan, se manifiesten, que busquen a Dios y entonces sean salvos. Dios puede usar una crisis económica, Dios puede usar una crisis política, Dios puede usar el caos económico, Dios puede usar persecuciones para avivar a su pueblo. En Estados Unidos están sucediendo cosas tremendas. En todo el mundo están pasando cosas tremendas. Y las cosas que ocurren en Estados Unidos no solamente les afectan a ellos, también nos afectan a nosotros. ¿Será posible que Dios avive a los creyentes de Estados Unidos y de paso nos avive a nosotros? Si estamos apagados y no cumplimos con nuestra función como iglesia, Dios sabe qué hacer. Dios tiene a nuestros gobernantes en sus manos. Dios está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Nuestros gobernantes no reinan. ¿Quién reina en México? Es Cristo. Todo está en las manos de Dios para avivar a los creyentes individuales. Acuérdense de tiempos de José. Dios levantó a José para bendecir a Israel. Cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan cuántos años tenía? Como 15, 16 años. Pues Dios mandó a José por delante
porque quería bendecir a su pueblo. Cómo Dios usó a un muchachito para bendecir a su pueblo. Es increíble eso. Acuérdense de tiempos de Lutero. Dios levantó a Lutero, vean, no para reformar a su iglesia, porque esa llamada reforma no fue una reforma verdadera. Pero la obra de Dios después de Lutero tomó otro rumbo. O sea que Dios usó a Lutero. ¿Y de dónde sacó Dios a Lutero? Del seno de la Iglesia Católica. Nosotros, aquí en México, yo sospecho que estamos en una época crucial como pocas. Yo pienso, hermanos, que van a suceder cosas tremendas pronto en México, en el mundo entero. Eso que está ocurriendo en Ucrania. El otro día dijo una experta que esta guerra de Ucrania pudiera durar muchos años. ¿Quién sabe? Unos decían que iba a durar unas semanas, ya cumplió un año. Los avivamientos no surgen del vacío, no surgen de la nada. Dios derrama su Espíritu Santo de un modo especial en los avivamientos. El Espíritu Santo obra en los predicadores. El Espíritu Santo nos hace sentir su presencia de manera tal que hubo pastores que al estar predicando, bueno, después de predicar, dijeron que sentían como que Dios estaba claramente con ellos. Sentían que Dios estaba ahí apoyándolos. Sentían como si nunca antes hubieran predicado realmente. Sentían una ayuda muy especial del Espíritu Santo. Al estar predicando sentían que el poder de Dios fluía de ellos. Y muchos eran salvos. Muchos se perdían, muchos se endurecían. Para unos el Evangelio era olor de vida, para otros era olor de muerte. Al diablo no le gusta eso, hermano. Al diablo no le gustan los avivamientos, ni colectivos ni individuales. Y si hay creyentes que oran por un avivamiento, Dios tratará de disuadirlos, de desanimarlos, de dividirnos, de enfriarnos. Dios puede usar el gobierno para levantarse en contra de la iglesia. Eso ocurrió en Inglaterra. Dios usó al anglicanismo. El anglicanismo se hizo así, uña y mugre con el gobierno. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a perseguir a los creyentes. Pero después de eso venía el avivamiento. ¿Cómo ven? En un avivamiento las iglesias son purificadas de sus inmundicias. ¿No le pedimos a Dios que nos limpie? ¿Por qué Dios obra así, hermanos? ¿Por qué Dios obra a través de ciclos de apostasía y de avivamiento? ¿Saben para qué? Para diferentes cosas. Una de ellas es para enseñarnos que Él es Dios. La obra de Dios, hermanos, es de Dios realmente. La iglesia de Cristo no es una institución humana. No fue inventada por los hombres. Si lo fuera, ya no existiría. ¿Cuántos han atacado a la iglesia de Cristo a través de los siglos? Y la iglesia de Cristo aún permanece. Las iglesias falsas no son atacadas. Las iglesias falsas son atacadoras, no son atacadas. La iglesia de Cristo es como la zarza que arde y no se consume. Dios se manifiesta en sus iglesias, solamente en sus iglesias. Dios cuida de sus iglesias, aun si tienen 2 o 3 miembros. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No importa la cantidad. Dios se fija, si son su iglesia, Dios los cuidará, Dios los protegerá. ¿Por qué Dios obra en ciclos? Para mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra impotencia, hermanos. ¿Qué sería de nosotros si las promesas de Dios no se cumplieran? Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos, hermano, porque son sus propósitos. Dios completará su obra, no la va a dejar inconclusa porque es su obra. El mejor creyente,
dejado a sí mismo, nada puede. ¿De qué sirven la elocuencia, la preparación, la inteligencia, la homilética y la hermenéutica, si Dios no está con nosotros? Sin Cristo nada podemos. Los carismáticos creen que creen en el Espíritu Santo, pero se engañan. Los carismáticos limitan a Dios con su supuesto libre albedrío. Dicen los carismáticos que Dios no puede violar el libre albedrío. El libre albedrío es su ídolo. Son idólatras. Ellos no creen que el Espíritu Santo sea Dios. ¿Cómo puede un carismático pedir por la conversión de un inconverso si no creen en el Espíritu Santo? Si creen que el Espíritu Santo respeta el libre albedrío. Dicen, no, el Espíritu Santo no puede obligar a una persona que sea salva. No puede. Una persona que le ha dicho no a Cristo, que se ha burlado de Dios, ¿no puede Dios salvar a esa persona? Dios puede salvar a la peor persona. Dios puede salvar a personas que son de lo peor. El Espíritu Santo puede ablandar el corazón de piedra. El Espíritu Santo puede hacer que los peores opositores del cristianismo se conviertan, como pasó con Saulo de Tarso. Y yo les dije, ¿de dónde sacó Dios a Lutero? De la Iglesia Católica. Dios es soberano, no el libre albedrío. Saulo de Tarso fue salvo porque él tomó la decisión. Iba a Damasco a buscar a Cristo. Iba a buscar a los cristianos para matarlos. Dios dice cuándo va a haber un avivamiento y dónde y cómo va a ser. Dios decide qué predicador usar, qué iglesia. Un hombre no puede impedir un avivamiento, ni lo puede provocar, ni lo puede impedir tampoco. El Espíritu Santo no se puede controlar. Hermanos, si fuimos sacados de las fauces del enemigo, ahí vimos el poder de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿En dónde hubiéramos terminado si Dios no nos hubiera sacado del fango? El enemigo nos tenía en sus fauces, ya casi nos tragaba. Estábamos perdidos, pero Cristo vino a buscarnos y nos encontró. En cambio, los arminianos no creen estar realmente perdidos. Un arminiano tal vez le pide a Dios que perdone sus pecados, pero ni entienden bien el asunto. ¿Cómo van a ser perdonados? En el fondo no creen ser pecadores. Es posible que una persona le diga a Dios, perdóname mis pecados, sin haber experimentado nunca una verdadera convicción de pecado. Pobre de nosotros si Dios hubiera respetado nuestro libre albedrío. Créanme, hermanos, cuando Dios me habló a mí a través de su palabra que yo les he contado tantas veces, aquella noche en la peluquería, que eran como las 9, 10 de la noche, estaba yo leyendo ahí Mateo 5. Yo no conocía nada de él. Pues la primera vez que yo leí la Biblia, hermanos, yo sentí que Dios me hablaba. Yo no quería ir a Cristo, yo no lo buscaba, pero Él me andaba buscando a mí. Yo no quería ser convencido, pero Él me convenció. Yo huía de Dios, pero Él me encontró, Él me alcanzó. En México están sucediendo cosas muy feas y peores van a ocurrir. Y la única esperanza, hermanos, que hay para este México caótico es que haya un avivamiento. Hay países que han tenido 3 avivamientos, 2. México ninguno. En ningún país de América Latina ha habido un avivamiento. ¿Saben ustedes cuál es el país del mundo donde hay más testigos de Jehová? México. ¿Saben dónde hay más pentecostales? México. ¿Saben en qué país hay más católicos? México.
Pobre México. Pero, ¿no puede hacer Dios un avivamiento en México? ¿Necesita Dios de muchos cristianos para hacer un avivamiento? No. Un avivamiento puede comenzar en una iglesia local y de ahí extenderse a otros lugares. Tenemos muchos motivos, hermanos, para orar por un avivamiento. Un avivamiento no va a venir en la iglesia presbiteriana. Un avivamiento puede venir solamente a través de una iglesia verdadera. Una iglesia donde se honra la verdad y se le obedece. Un avivamiento vendrá solamente a través de la predicación de la verdad, combatiendo ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La verdad que recibimos hace más de 2000 años, no hay otra, solamente hay un evangelio. Pero hay obstáculos, hermanos, que tienen que ser vencidos para que haya un avivamiento. La ignorancia es una de ellas, es uno de estos obstáculos. Otro obstáculo es una iglesia llena de falsos hermanos. Hay iglesias que están llenas de falsos creyentes. Una iglesia verdadera, o una de las características de una iglesia verdadera, es que no bautiza a personas que no dan evidencias de haber nacido de nuevo. Bautizamos a personas que dan evidencias. Porque si no lo hiciéramos así, si bautizáramos, ¿quieres ser bautizado? Pues órale. ¿Qué pasaría? Ni les haríamos un bien a ellos, ni a la iglesia tampoco. Otro obstáculo es la mundanalidad. Creyentes inmaduros, niños, creyentes débiles. Si Dios nos diera un avivamiento, siendo así, en lugar de beneficiarnos, nos perjudicaría. Si Dios nos manda aquí bebés en Cristo, ¿quién los va a cuidar? Debemos orar por esos creyentes nuevos. Debemos estar con ellos, debemos ayudarles, apoyarles. Si no oramos por pocos, somos pocos aquí. Si no oramos por pocos, ¿oraríamos por muchos? Si no tenemos un avivamiento u otro estorbo, es la falta de deseo, la frialdad, la negligencia, la indiferencia. ¿Estamos satisfechos con lo que hemos visto? ¿Somos tibios? ¿Dios nos vomitará de su boca? Y hay peligros también. Un peligro es menospreciar la obra normal del Espíritu Santo. Zacarías 4:10 dice, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Una iglesia puede estar conformada por 2 creyentes, o 3, donde están 2 o 3. 2 o 3 no parecen ser mucho, pero pueden ser algo. 2 creyentes pueden ser el inicio de grandes cosas. Una persona que llega a ser salva no parece ser gran cosa, pues nomás es uno. Pero vean, cuando Spurgeon fue salvo, pues nomás era uno, pero lo que hizo ese uno. ¿Cómo se vería Spurgeon cuando él tenía 16 años? Hay otro peligro. El peligro de buscar un avivamiento y no buscar a Dios. Hermanos, no necesitamos un avivamiento. Necesitamos a Cristo. A quien necesitamos es a Dios. Si ustedes vienen aquí, suponemos que vienen a buscar a Dios, pero ¿realmente vienen a eso? ¿Eso es lo que ustedes buscan? No busquen algo que Dios les dé. Búsquenlo a Él. Que Dios esté con nosotros, hermanos. Sea que mande muchos, sea que mande pocos. Busquémosle de todo corazón. Que Dios nos limpie de nuestras inmundicias, de toda hipocresía. Y que haga lo que quiera. Pudiera venir una persecución, hermanos, en nuestra generación. Las cosas se están poniendo duras. En Estados Unidos les están apretando las tuercas. Si las elecciones en Estados Unidos son ganadas de nuevo por los demócratas, en Estados Unidos van a pasar cosas terribles. Vendrá una pandemia peor, dicen que ya viene por ahí una, que va a ser peor que la que vino.
Dicen muchos que el anticristo ya está en camino. El hermano Tomás es de la idea que es un joven, que le falta madurar, pero que el anticristo ya está por ahí. Pudiera ser. Abundan las iglesias falsas. Abundan los ateos, gente que se burla de Dios, abundan los falsos maestros. Pero hermanos, nosotros tenemos un Dios muy grande. Contra Cristo nadie puede. Él permanece invicto. Nadie le ha podido ganar, hermanos. Cristo ha de reinar en este mundo. Cristo vendrá, como dijo, y será lo que Él dice. Y los hombres se verán obligados a doblar su rodilla delante de Él. Todos los que hablaban mal de Él, todos los que se burlaban de Él y de Cristo, de Él y del cristianismo, tendrán que reconocer su error. Si Dios quiere darnos un avivamiento, hermanos, a Él ningún trabajo le cuesta. No es por lo que somos nosotros, es por lo que Él es. Si Él quiere hacer algo, ¿quién se lo impedirá? Los demonios odian a Dios. Los demonios odian a los creyentes. Odian la palabra de Dios. Pero si Dios quiere darnos un avivamiento, nadie puede impedirlo. Hermanos, pidámosle a Dios que nos mande un avivamiento a México, que lo veamos. Hay un versículo que dice, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el enemigo como un río impetuoso. Un río impetuoso con su agua todo lo derriba a su paso. Así va a venir el anticristo. Querrá acabar con el cristianismo. Pero contra Cristo nadie puede. Jehová levantará bandera contra él. ¿Y saben cuál es esa bandera? Es Cristo, es nuestra bandera. Tenemos que levantarla nosotros. Bueno, Él la va a levantar, Dios, pero nosotros tenemos que levantarla también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, que saquemos cosas buenas de esto. Ayúdanos a entender, Padre, estas cosas y a sentir lo que tú sientes. Oh Dios, son muchos los que se oponen, son muchos los que se burlan, son muchos los que no son salvos. Oh Dios, mándanos un avivamiento, déjanos verlo en nuestro querido México. Santifícanos a tus siervos los que predicamos y límpianos de nuestras inmundicias. Ayúdanos a mortificar el pecado que mora en nosotros y que seamos una iglesia santa, obediente, fiel en todas las cosas. Que nuestros hijos, Padre, que nuestros hijos sean salvos. ¿Qué será de esta ciudad tan grande? Tantos que viven en esta ciudad, Padre, que no saben quién es Él. Perdónanos, Padre, porque nosotros hemos callado muchas veces que debimos haber hablado. Perdónanos y límpianos de esta maldad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.